Ahora, Obama, como veíamos, Leide, estuvo de gira por Europa, una de sus últimas giras, yo creo la última, ¿no? Bueno, podríamos hablar de dos giras, porque una fue por Europa y después terminó en Perú. Ahora, más que la posición de Estados Unidos, que bueno, ya su gobierno termina, quizás Obama lo que dejó bien claro en esa visita, no sé si compartes esta opinión, fue lo que representó su gobierno en estas relaciones transatlánticas, ¿no? ¿Qué lectura se puede hacer de esta visita? Sí. ¿Por qué Europa, la última gira de Obama? Sí, Oliver, buenas noches a los colegas en la mesa y a toda la teleaudiencia. La gira de Obama por Europa es normalmente una tradición por parte de los presidentes de Estados Unidos cuando lleguen al final de su mandato. Es una operación que tiene que ver con el legado que deja el presidente para sus aliados, para el bloque comunitario, sus principales aliados en el sistema internacional, y al mismo tiempo es una operación, en este caso ahora, en que un presidente como Donald Trump llega al poder, una operación de protocolo, de buenas maneras, de cortesía. Marcar una diferencia. Marcar una diferencia. Después, ¿no? En una Europa que también es diferente a la Europa, porque hay cambios, sobre todo cambios que han perjudicado desde el punto de vista económico y social a los países europeos. La Europa de hoy no es la misma Europa de cuando Obama llegó al poder hace 8 años. Es una Europa maltrecha por los problemas económicos, sociales, por la fragmentación, por la crisis de los sistemas políticos que han gobernado Europa en las últimas décadas. Entonces es una Europa turbulenta y convulsa, llena de contradicciones, en la que al mismo tiempo Obama intenta mostrar su legado y cuáles fueron sus principales éxitos, tratando de reforzar en ese periodo complejo y turbulento el bloque y la alianza transatlántica. Allí conversó con los presidentes y los primeros ministros de Grecia, de Alemania, de Francia, de Italia, de España y del Reino Unido, incluso tratando de calmarlos ante el nerviosismo, la desconfianza y el temor en que haya una ruptura de los vínculos transatlánticos y que el gobierno de Donald Trump perjudique esa cohesión con los países del bloque comunitario, sabiendo que él alertó siempre de ese peligro en todo el apoyo que hizo en la campaña a Hillary Clinton. Sobre eso quería hablar, porque no solamente Donald Trump ha ido cambiando su discurso ya como presidente electo, sino también Obama ha ido cambiando el discurso con respecto a Trump, porque antes lo presentaba como un peligro mucho mayor. Ahora pide calma, pero antes lo presentaba como un peligro mayor. Pide calma, pero sabiendo del peligro que representa el auge de la extrema derecha en Europa, los populismos y los nacionalismos. Es decir, también alerta a los líderes europeos que esa vía conduce a una situación de extremos en Europa que es perjudicial para el bloque de la Unión Europea. Al mismo tiempo, reconoció la incertidumbre reinante y todos los problemas de las desigualdades económicas que afectan hoy a Europa, y abogó por una Europa fuerte, unida, que esa Europa fuerte y unida es una Europa que es necesaria para el lugar de los Estados Unidos actualmente en el mundo y por la importancia que tiene la recuperación de Europa, no solo para Europa, sino también para su influencia como actor global. Hay una referencia muy indirecta a Trump, pero al mismo tiempo cuestiona los absurdos y los burdos nacionalismos. Es decir, advierte también a Europa en un contexto de elecciones que viene en el año 2017 de los daños que podrían causar el auge de los nacionalismos que él considera absurdos, burdos en ese sentido. Aunque prometió, como tú dices, trabajar con Trump para que conceda importancia a las relaciones transatlánticas. Defendió la importancia del Tratado de Libre Comercio transatlántico y de inversiones, y también señaló la importancia de luchar contra el cambio climático, que sabemos que algunos de estos países europeos jugaron un papel muy importante en la cumbre sobre el cambio climático que tuvo lugar en Francia. Y recordó a Trump que es muy importante hacer campaña, pero que hay que tener en cuenta también que más importante es gobernar, y son dos cosas distintas. Es decir, que ese es un señalamiento también, un mensaje importante desde otra visión liberal
no conservadora, no de extrema derecha, pero que manteniendo los mismos intereses del imperio de Estados Unidos, hay visiones en temas internacionales de considerable importancia. ¿Y cómo evalúas lo que fue la relación transatlántica durante el gobierno de Obama? Estoy pensando quizás en su política exterior, en lugares como el Oriente Medio, cómo se utilizó muchos de esos aliados europeos, no sé, en la guerra contra Libia, en el tema Siria. La política exterior norteamericana se centró sobre todo en una política del poder inteligente. En ese sentido, y en el uso no solo de la fuerza, sino también del llamado poder blando en las relaciones internacionales, Estados Unidos trabajó de una manera muy fuerte para influir a sus aliados a intervenir en otras regiones del sistema internacional, como lo fue en el Medio Oriente, como lo fue en el norte de África, y los países europeos contribuyeron en esas operaciones notablemente, incluso intervinieron directamente, sobre todo en Libia, bombardearon regiones del Medio Oriente, en la guerra de Irak, Afganistán, pero sobre todo Francia tuvo un papel muy activo en el derrocamiento del presidente de Libia, causando otros problemas que son daños hoy, crisis múltiples que vive la Unión Europea como por su participación y subordinación a una estrategia global de dominación y de desestabilización y de cambio de régimen en países del tercer mundo. Ahora, también hay que tener en cuenta que apeló por mantener las sanciones a Rusia en torno al conflicto en Ucrania. Este es un elemento que ha sido un elemento aglutinador, ¿no? La imagen del enemigo, la confrontación con Rusia, la extensión de la OTAN hacia el este, hacia las fronteras de Rusia, el despliegue del sistema de defensa antimisil, la participación de los países de la antigua Europa del Este en el juego de confrontación con Rusia y los bálticos, el envío de efectivos militares hacia esos países. Eso ha sido un elemento de aglutinación de los intereses transatlánticos y la imagen del enemigo, la confrontación con Rusia, que es un elemento también que ha traído mucho nerviosismo al bloque transatlántico. En esto que hablaba Juan sobre la política de defensa y de los ejércitos nacionales que puedan desarrollarse, podría ser un escenario o una variante ante una disgregación de la imagen del enemigo concentrado en Rusia. Y al mismo tiempo, algo que Estados Unidos necesita es la mayor cooperación en los marcos de la OTAN, porque ¿cómo se va a mantener el complejo militar industrial norteamericano? Sabemos que las mayores exportaciones de armas de Estados Unidos es para la OTAN, es para Europa, es para mantener la confrontación con Rusia. ¿Cómo Trump va a desentenderse de todo esto afectando intereses estratégicos de dominación y globales de Estados Unidos? Es una gran incógnita. Es algo para él también. Para él también. Bueno, Lady, gracias. Se estaba hablando aquí, el profesor lo hablaba del fracaso del acuerdo transatlántico, ¿no? De libre comercio. Fue precisamente transatlántico, ¿no? Transpacífico. Bueno, No, y entre Europa y... Bueno, el de Europa, sí, el transatlántico. El de Europa transatlántico. El de Europa y Estados Unidos. No, el de Europa y Estados Unidos. La propia canciller general de Alemania, Angela Merkel, anunció el fracaso de estas negociaciones. Pero bueno, no solamente anunció esto, también criticó en el Parlamento alemán las posiciones de Donald Trump con respecto a Europa. Bueno, estas propias medidas, pero también otras noticias, hizo otros anuncios importantes. Uno de ellos es este que vamos a ver.